Querido hermano, al culto devocional de la Iglesia del Dios Viviente ubicada en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, en la parte sur del continente americano. Queremos también darle una cordial bienvenida a todos nuestros amigos y a nuestros hermanos en Cristo que nos están siguiendo en esta transmisión en vivo por la red social de Facebook. Que su vida sea bendecida en esta mañana y se pueda gozar junto con nosotros en alabar al gran Rey.
Pido a la congregación se ponga de pie para cantar el himno número 8. Solemnes resuenen las voces de amor, con gran regocijo, trigo del honor, al Rey soberano de buen Salvador, dignísimo es el más alto honor. Alabar, alabar, alabar al gran Rey, adorar, adorar, adorar a su Rey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente, por siglos amén. Su amor infinito que lengua dirá, y de sus bondades jamás confiará. Su misericordia no puede faltar, y cantará su nombre sin par. Alabar, alabar, alabar al gran Rey, adorar, adorar, adorar a su Rey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente, por siglos amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, el hombre la culpa se por su luz, al mundo el vino nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Alabar, alabar, alabar al gran Rey, adorar, adorar, adorar a su Rey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente, por siglos amén. Verdad que todo será contra el mal, que viene muy pronto Jesús el Señor, con notas alegres vendrá a reinar, a su eterna gloria nos ha de llevar. Alabar, alabar, alabar al gran Rey, adorar, adorar, adorar a su Rey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente, por siglos amén. Hermanos, abran sus Biblias en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 21, para leer juntos del versículo 1 al 11. Evangelio según Mateo, capítulo 21, del 1 al 11. ¿Listos, hermanos? Leemos juntos. Dice la palabra de Dios. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo:
decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Oremos, hermanos. Señor y buen Padre Celestial, aquí está tu iglesia congregada en un mismo espíritu, en un mismo sentir, para juntos adorarte con nuestros espíritus y la verdad, la sinceridad de nuestros corazones, guiados por el Espíritu Santo que tú nos has dado, para que amor more en nosotros. Buen Padre Celestial, te adoramos, proclamando que tú eres el único Dios vivo y verdadero que hay, y aparte de ti no hay más Dios. Tú eres el creador de los cielos, la tierra, el mar y todo cuanto en ellos hay. Tú eres amor eterno, el Dios de infinita misericordia y de compasión también infinita y eterna. Tú eres el Dios todopoderoso, el Dios omnipresente, el Dios omnisciente. Tú eres el Dios que eres luz y no hay ninguna tinieblas en ti. Tú eres el Dios que habita en luz inaccesible. Tú eres el Dios, el único que tiene inmortalidad, el Dios invisible al ojo humano, porque tú eres espíritu, pero gracias porque te has hecho visible en la persona de tu amado Hijo Jesús. Sí, Señor, te adoramos y te alabamos con todo nuestro corazón. Ahora, Padre, oramos por los hermanos enfermos, por tus hijos que están enfermos y a pesar de su dolencia, ellos están aquí en tu casa. Señor, congregados con sus demás hermanos para tener comunión los unos con los otros y todos tener comunión contigo. Señor, mira a tus hijos enfermos aquí presentes en el culto y tus hijos que por razón de su salud o de su distancia no pueden estar con nosotros. Te rogamos que te acerques a ellos y los sanes, oh Padre Celestial, de su dolencia, que ellos puedan ser bendecidos y alegrados al ver el toque de tu poder, Señor, en sus cuerpos, sanándolos bien y completamente de la dolencia o dolencias que ellos están padeciendo.
para que de esta manera tú seas honrado, tú seas glorificado, lo mismo Jesucristo y lo mismo el bendito Espíritu Santo que mora en nosotros. Señor y buen Padre Celestial, oramos por las autoridades civiles superiores en nuestro país. Oramos por el señor presidente de la República, sus ministros, sus colaboradores. Oramos por las autoridades militares, las autoridades civiles, las autoridades de tránsito. Oramos por las autoridades jurídicas. Oh Padre Celestial, que sean incluidas estas autoridades por tu Espíritu Santo para que hagan lo que es correcto, lo que es recto y lo que es bueno y para el bien de nosotros. Señor y buen Padre Celestial, y oramos que estas autoridades de alguna manera puedan escuchar el poderoso mensaje del Evangelio de Cristo que salva a todo el que cree con el corazón en ese Evangelio, y de esa manera no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Padre Celestial, tuya es la gloria, tuyo es el reino, tuyo es el poder, tú eres la bendición, tuya es la alabanza y la adoración. Porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que hay, y aparte de ti no hay otro Dios. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Manténgase de pie, hermanos. Vamos a seguir cantando al Señor. Sea exaltado en lo alto. Cantemos, hermanos, y bendigamos y exaltemos a nuestro Rey de Reyes, a Jesús, quien se le fue dado un nombre sobre todo nombre. Amén. Sea exaltado en lo alto su nombre, Jesús. Yo le alabaré. Sea exaltado en lo alto su nombre, Jesús. Por siempre. Señor, y su verdad reinará, cielos y tierra, mostrado a su majestad, sea exaltado en lo alto su nombre Jesús. Ahora escucha, hermano, quiero que cante más fuerte. Sea exaltado en lo alto su nombre Jesús, yo le alabaré. Exaltado en lo alto su nombre Jesús, por siempre Él es Señor, y su verdad reinará, cielos y tierra, mostrado a su majestad, sea exaltado en lo alto su nombre Jesús. Exaltado en lo alto su nombre Jesús. Sea exaltado en lo alto su nombre Jesús. Gloria a Dios. Dad gloria al Señor, pues Él, solamente Él, merece el honor. Cantemos, hermano, también este coro con mucho gozo, hermano, con mucho ánimo. Dele gloria al Señor. Gloria al Señor, pues Él merece todo honor. Gloria al Señor, pues Él merece todo honor. Hosana, bendecido es la roca de mi salvación, es exaltado. Hosana, bendecido es la roca de mi salvación, es exaltado.
Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste, porque eres nuestro Señor creador, nuestro Señor salvador. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste con tu poder, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste con tu poder, digno eres, Señor, digno, aleluya, digno eres, Señor, digno, aleluya, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste con tu poder, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste con tu poder, digno eres, Señor, digno, aleluya, digno eres, Señor, digno, aleluya. Gloria a Dios. Toma su asiento, hermano. Vamos a escuchar el mensaje con el tema ¿quién era y es el que entró ayer en Jerusalén? Con el pastor, el doctor Isidoro Ceballos. La gente del tiempo de Jesús, principalmente sus enemigos, los escribas, los fariseos, los saduceos, esta gente vieron en Jesús un falso Mesías, un falso Hijo de Dios, un blasfemo, un comilón y bebedor de vino, un amigo de publicanos y pecadores, un malhechor y otras cosas más. Pero hermanos, esto era en verdad el Jesús que ayer entró en Jerusalén. ¿Era él un falso Mesías? ¿Era un falso Hijo de Dios? ¿Era un blasfemo? ¿Era un comilón y bebedor de vino? ¿Un amigo de publicanos y pecadores? ¿Un malhechor? Bueno, alguna de estas cosas no era, hermanos. Por ejemplo, cuando dijeron que era un malhechor, cuando dijeron que era un falso Mesías, cuando dijeron que era un blasfemo, pero cuando dijeron que era, cuando dijeran que era un falso Hijo de Dios, ¿no? Esto era en verdad el Jesús que ayer entró en Jerusalén, hermanos. Él no era absolutamente nada de lo negativo que dijeron de él. Hermanos, en la fe del Señor Jesús, hoy
fundamentados en las Sagradas Escrituras, vamos a ver quién era y es en verdad el Jesús que ayer entró en Jerusalén. Sí, ¿quién era y es el Jesús que ayer entró triunfante en Jerusalén? El que ayer entró triunfante en Jerusalén era y es el profeta de Dios. En Mateo 21, que ya dimos lectura, vean lo que dice la palabra de Dios. 21, el versículo 10 dice: cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿y quién es este? ¿Y cuál fue la respuesta de la gente? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Se dan cuenta, hermanos? La gente conmovida decía que el que había entrado en Jerusalén era Jesús, el profeta de Nazaret. Hermanos, sí, efectivamente era el profeta de Dios. En la carta a los Hebreos, vamos a leer en el capítulo 1, carta a los Hebreos, y leemos en el capítulo 1 los versículos del 1 al 4, donde se describen las características del profeta Jesús. A ver, Hebreos 1, del 1 al 4. Dice la palabra de Dios: Dios, habiendo pasado por alto, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Bueno, según Hebreos capítulo 1 del versículo 1 al 4, el profeta Jesús, que ayer entró en Jerusalén, era y es el Hijo de Dios. Es el heredero de todo. Es el creador de todo el universo. Es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de la sustancia divina. Es el sustentador de todas las cosas creadas con su palabra poderosa. Es el purificador de nuestros pecados por medio de su sacrificio en la cruz. Está exaltado a la diestra de Dios en el cielo y es superior a los ángeles. Esta es la descripción que la Biblia nos hace del profeta Jesús, que ayer entró en Jerusalén. Leamos en esta relación en Juan 14:6. Sí, leamos en Juan, en el capítulo 14, y leemos en el versículo 6. Dice la palabra de Dios: Jesús le dijo: yo soy, ¿qué cosa? No un camino, sino el camino. Yo soy la verdad, no una verdad, sino la verdad.
Yo soy no una vida, sino la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí el Señor dice que Él es, ¿qué cosa? La verdad. Entonces escuchen, hermanos, Jesús, si es la verdad, es un profeta verdadero. Es un profeta que dice siempre y eternamente la verdad. El profeta que ayer entró en Jerusalén no es un profeta más entre los muchos profetas que han aparecido en el mundo, hermano, y van a seguir apareciendo. Dice el apóstol Juan que muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pero entre estos muchos falsos profetas que han salido por el mundo, el profeta Jesús no es un profeta falso. Él es el profeta verdadero de Dios, por medio del cual Dios nos ha hablado su palabra verdadera en estos últimos tiempos. Siendo Jesucristo, hermanos, el profeta verdadero, porque Él es la verdad, entonces es un profeta creíble en lo que enseña y en lo que dice. Sus predicciones, sus enseñanzas, su doctrina, debemos creerlas y perseverar con firmeza creyendo en ellas, hermanos. Por esto no debemos decirle bienvenido al que no nos trae la doctrina verdadera del profeta verdadero que es Cristo Jesús. En esta relación leamos en la segunda carta de Juan, que tiene un solo capítulo, segunda carta de Juan 1, y leemos los versículos 9 al 11, hermanos. Que dice Juan: cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál doctrina? La doctrina verdadera del profeta Cristo. No lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. En otras palabras, el falso profeta que vaya a visitarlo a su casa, usted le da la bienvenida, lo hace entrar, comienza a escuchar sus enseñanzas, usted está pecando, usted está cometiendo pecado. Estoy recordando, hermanos, que tal vez a 2 semanas de haberme yo convertido a Cristo, de haber aceptado la verdad que es Cristo, llegaron a mi casa unos falsos maestros, falsos profetas. Yo los recibí afuera para saber quiénes eran. ¿Y quiénes son ustedes? Bueno, somos predicadores y maestros de la Biblia y venimos a enseñarles la verdad. Aquí está la Biblia. Permítanos entrar para enseñarles la verdad. Yo tenía, hermanos, apenas 2 semanas de convertido. Y yo me paré firme y le dije, por favor, retírense. Porque yo tengo los maestros que me enseñan la verdadera palabra de Dios. Y si algo tengo que aprender es de los maestros que tengo en mi iglesia y no de ustedes. Por favor, retírense.
Y lo dije con firmeza y tal vez con algo de enojo. Dieron la vuelta y se fueron. Y nunca más. Con el falso profeta, con el falso maestro, hermanos, no hay que decirle bienvenido. Ahora, los falsos profetas no están visitándonos en nuestras casas muchos, sino a través de la radio, a través de la televisión, hermanos. Y si usted se sienta en frente a su televisor a oír a uno de estos falsos profetas, usted está pecando. Usted está diciéndole bienvenido a su casa y a su vida a ese falso maestro. Y hay muchos falsos maestros en la radio y en la televisión, mis queridos hermanos. Hermanos en Cristo, gran beneficio es perseverar en la doctrina del verdadero profeta Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Leamos en la carta a los Efesios, el capítulo 4, versículos 11 al 15, Efesios 4 y los versículos del 11 al 15, dice la palabra del Señor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y escuchen, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, no se olviden la verdad de Cristo, en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hermanos, gran beneficio es perseverar en la doctrina verdadera del profeta de Nazaret, Jesucristo, el Hijo de Dios. Miren lo que dice aquí. Los que perseveren en la doctrina verdadera del profeta Jesús no son como niños fluctuantes que cambian de doctrina y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza. El que persevera en la verdadera doctrina del profeta verdadero Jesús no se deja engañar ni se deja arrastrar por los falsos maestros que han salido por el mundo, hermanos. Así que ¿quién era y es el que ayer entró triunfante en Jerusalén? Era el profeta de Dios, el verdadero profeta de Dios, cuyas enseñanzas y doctrinas debemos creerlas con firmeza. ¿Para qué? Para que no seamos como niños que son arrastrados por los maestros del error, porque no somos estables doctrinalmente, porque no creemos con el corazón en la doctrina verdadera del verdadero profeta de Dios, Jesús de Nazaret, que ayer entró triunfante en Jerusalén. Amén, hermanos. También el que ayer entró triunfante en Jerusalén era y es el Rey. Así es, hermano, era y es el Rey. En Mateo 21,
Leemos en el versículo 21, que era lo que decía la gente. Versículo 5, decid a la hija de Sión, he aquí, noten, tu rey viene, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de cara. ¿Qué decía la profecía? Y lo decía la gente cuando Jesús entró: tú eres el rey. ¿Ya? Sí, hermanos, Jesucristo era y es el rey, en primer lugar, del pueblo de Dios. Vamos a leer en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 2, y leemos los versículos 1 y 2. Mateo 2, 1 y 2. Leemos la palabra, hermanos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Esos reyes, guiados por Dios, fueron a Jerusalén a ver y adorar ¿a quién? Al rey de Israel que había nacido. En el Evangelio según Juan, capítulo 1, Evangelio según Juan, capítulo 1, versículos 47 al 50. Juan 1, 47 al 50. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Siempre pienso en esto. El Señor desde el cielo, al verme a mí, dirá: he aquí un verdadero discípulo mío en quien no hay engaño. Es una pregunta que yo me hago y que usted también debe hacerse. Cuando desde el cielo el Señor Jesús le ve hablar, le ve caminar, le ve actuar, puede decir: ahí está un verdadero discípulo mío, un verdadero creyente en mí, y en él o en ella no hay engaño, solo hay la verdad, porque me tiene a mí que soy la verdad. Seguimos leyendo. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres, ¿qué cosa? El Rey de Israel, el Rey del pueblo de Dios. Pero escuchen, hermanos, también Jesús era y es el Rey del que Pablo dice el Israel de Dios. Vamos a leer en Gálatas capítulo 6 y leemos en el versículo 16. Gálatas 6 y el versículo 16. Leo la palabra: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, ¿y a quién más? Y al Israel de Dios. Hermanos, el Israel de Dios lo conforman los judíos y gentiles convertidos a Cristo, hermanos. ¿Se acuerdan que dice Pablo que de ambos pueblos, del pueblo judío
y del pueblo gentil hizo un solo pueblo, la iglesia. Y ese es el Israel de Dios, insisto, compuesto por judíos arrepentidos, convertidos a Cristo, creyentes en Cristo, y gentiles también arrepentidos y convertidos a Cristo. Ese es el Israel de Dios. Así que también Jesús era y es el Israel, el Rey del Israel de Dios, de la iglesia, del cuerpo de Cristo, hermanos. Veamos unas cosas sobre el Rey Jesús. A ver, veamos en Juan capítulo 18. Juan capítulo 18, versículos 33 al 36. Dice: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿yo soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Primera cosa, el reino del Rey Jesús no es de este mundo, hermanos. Es celestial su reino. Vamos a leer en el Salmo 10. Leamos en el Salmo 10. Y leemos el versículo 16. El Salmo 10 y el versículo 16. ¿Qué dice la palabra? Jehová es Rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. La teología dice que el Jehová del Antiguo Testamento es el Cristo del Nuevo Testamento. Jehová o Cristo es Rey eternamente y para siempre. Vamos al libro de Apocalipsis y leemos en el capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Apocalipsis 17, versículo 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Y vamos al capítulo 19 de Apocalipsis, versículos 15 y 16. Dice la palabra de Dios: de tu boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Cuál es? Rey de reyes y Señor de señores. Así que el que entró ayer en Jerusalén es el Rey de reyes y el Señor
de señores. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, y vamos a leer el versículo 4. Apocalipsis 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia o al anticristo, ¿no?, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y que miren lo que pasa. Y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuánto tiempo? 1000 años, 1 milenio. En Apocalipsis 19, ¿sí? 20, ¿no? Y Apocalipsis 22:5. Apocalipsis 22:5. Dice: no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios es el Señor y los iluminará, y reinarán. ¿Por qué tiempo? Por los siglos de los siglos, o sea, reinarán eternamente. Los discípulos del Rey Jesucristo reinarán con Él por todos los siglos de los siglos, reinarán por toda la eternidad. La Biblia dice que Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para su Dios. ¿Y qué es lo que quiere decir a la luz de lo que estamos leyendo? Que Él es el Rey, y como nosotros vamos a reinar con el Rey, también somos reyes, pero reyes gobernantes subordinados al Rey superior, el Señor Jesús. Jesús es el Rey soberano de los reyes de la tierra, hermanos. Él gobierna soberanamente sobre todos ellos. Él es el que pone y quita a los reyes de las naciones de la tierra, o a los gobernantes. Leamos esto, hermanos, en el libro de Daniel. Y vamos a leer en Daniel capítulo 4 unos versículos. Daniel 4, versículos 29 al 34. Daniel 4, 29 al 34. Al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vio una voz del cielo: a ti se te dice, Rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo serás tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y Él lo da a quien quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Y escuchen,
Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. ¿Y qué hizo? Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Y escuchen, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Y leamos el mismo capítulo, el 37, el testimonio del humillado Nabucodonosor. 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico a quien, al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y escuchen, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Desde un rey soberbio hasta el más humilde ser humano soberbio, Dios los puede humillar. Así que el que ayer entró en Jerusalén es el Rey de reyes y el Señor de señores. El que ayer entró en Jerusalén, hermanos, es el Salvador del mundo. El anuncio del ángel a los pastores les dijo que el que había nacido en Belén de Judea era un Salvador, Cristo el Señor. Y leamos esto en Lucas capítulo 2. Evangelio según San Lucas capítulo 2, versículo 10 al 11. Lucas 2, 10 al 11. Pero el ángel les dijo a los pastores: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. También un ángel le dijo a José que el nombre del hijo que daría a luz María, su esposa, ese nombre sería Jesús, que significa Salvador. Vamos a leer en Mateo el capítulo 1. Mateo el capítulo 1 y leemos versículos 20 al 21. Mateo capítulo 1, 20 al 21. Y pensando él, o sea, José, en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Salvador, mis queridos hermanos. En esta relación de ser Jesús el Salvador, vamos a leer en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, primera carta a Timoteo, el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 15. Primera carta a Timoteo, el capítulo 1 y el versículo 15.
Abran sus Biblias, hermanos, en el pasaje que lo vamos a estudiar. 1 Timoteo 1:15. Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Miren, dice el versículo, Cristo Jesús vino al mundo con este propósito definido, para salvar a todos los pecadores. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Para salvarlos de qué? Esta es una buena pregunta. ¿Para salvarlos de qué? Bueno, en primer lugar, para salvarlos de sus pecados. Así es. ¿Y cómo Jesús, el Salvador, salva a los hombres de sus pecados? Leamos la respuesta en Romanos capítulo 4. Romanos, el capítulo 4, los versículos 6 al 8. Romanos 4, 6 al 8. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. El Señor Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de sus pecados. ¿Y cómo salva a los pecadores de sus pecados? Tal como hemos leído, perdonándoles todos los pecados, borrando sus pecados, limpiándolos de las manchas de sus pecados cometidos y declarándolos libres de culpa por sus pecados cometidos. Jesús salva a los pecadores de sus pecados, libertándolos de la esclavitud o de las cadenas que tienen amarrado al hombre y destruyéndolo. Evangelio según Juan, capítulo 8. Y vamos a leer desde el versículo 34 al 36. Juan capítulo 8, 34 al 36. ¿Listos, hermanos? Juan 8, 34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, que es esclavo, es del pecado que practica. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Y escuchen el versículo 36. Así que, si el hijo os libertare, ¿de qué cosa? De la esclavitud del pecado, entonces seréis verdaderamente libres. Así que el Señor vino al mundo para salvar a los pecadores de sus pecados, y con su gracia y su poder, por medio del Espíritu Santo, romper de las cadenas de sus pecados que practican y que los destruyen, los ruinan y los dañan en el tiempo y por la eternidad. Cristo Jesús salva a los pecadores de la perdición eterna en el infierno. Escuchen, hermanos y amigos, habrá un infierno a donde irán los pecadores
no salvarnos por el Salvador Jesucristo. Leamos esto en Apocalipsis 21. Apocalipsis 21 y leemos el versículo 8 primero. Apocalipsis 21 y el versículo 8. Dice la palabra: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Y qué pasará con estos que van al lago que arde con fuego y azufre? ¿Cuál será su realidad? Apocalipsis 20:10. Allí está la respuesta. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de la perdición eterna en el infierno, hermanos, para salvarlos de ir en el día del juicio, ser lanzados al infierno, para junto con el diablo, los demonios, ser atormentados sin que nunca acaben esos tormentos. Ahora bien, ¿qué deben hacer los pecadores para que el Salvador Jesucristo los salve? Sí, ¿qué deben hacer los pecadores para que el Salvador Jesucristo los salve? ¿Qué deben hacer? En primer lugar, deben arrepentirse. En el Evangelio según Lucas, en el capítulo 13, leemos los versículos del 1 hasta el 5. Lucas 13, del 1 al 5. Leemos la palabra, hermanos. Lucas 13, del 1 al 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis. Todos pereceréis igualmente. Y la explicación de lo que es el arrepentimiento nos da el libro del profeta Isaías. Vamos a leer en el Antiguo Testamento, en el capítulo 55, y leemos el versículo 7, donde se describe en lo que consiste el arrepentimiento de que habla el Señor Jesús. Isaías 55 y el versículo 7. ¿Listos, hermanos, para leer? ¿Sí? Deje el impío o el pecador su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, o conviértase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio
perdonar. Entonces Isaías nos enseña que el arrepentimiento es esencialmente dejar los malos caminos, los inicuos pensamientos, dejar la práctica del pecado, dejar de amar al mundo y las cosas que hay en el mundo. Así que en el arrepentimiento la esencia es el verbo dejar. Dejar. La persona que se arrepiente deja radicalmente sus malos caminos, sus malos pensamientos, su mala manera de vivir. Deja la borrachera, deja el adulterio, deja la fornicación, deja la mentira. Todo lo que es malo lo deja, porque se arrepiente. Además de arrepentirse, los pecadores, dejar el pecado, dejar sus malos caminos radicalmente, deben creer con el corazón en el Salvador Jesucristo. El Evangelio según Juan, capítulo 3. El Evangelio según Juan, capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 14, Juan 3, 14 al 18, hermanos. Juan 3, 14. Dice el Señor: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Escuchen, para que todo aquel que en él cree, ¿qué pasa? No se pierda, no sea condenado en el infierno, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo o a los pecadores, sino para que el mundo o los pecadores sean salvos por medio de él. Escuchen, el que en él cree, en el que cree en el Salvador Jesucristo, escuchen, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, ya está bajo condenación, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Quiero decirte que si tú no has creído todavía en Cristo como tu Salvador, estás condenado, estás viviendo bajo condenación. Pero tú lees la Biblia, te gusta la Biblia, eso está bien que leas y te guste la Biblia. Pero tú asistes a los cultos cristianos en iglesia evangélica, está bien que asistas, pero escúchame, pero si tú no has abierto tu corazón, no has recibido a Cristo en tu corazón, con todo eso que haces, de leer la Biblia, acaso orar, asistir a los cultos de la iglesia, tú estás ahora bajo condenación de Dios, estás condenado. Fuerte esto, ¿no? Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Otra cosa que deben hacer los pecadores, además de arrepentirse, de creer con el corazón en el Salvador Jesucristo para que Él los salve, es que deben seguir fielmente a Cristo hasta el fin de sus vidas. Vamos a leer en Apocalipsis 3:14. En la carta a los Hebreos 3:14. Hebreos 3:14. Dice la palabra:
porque somos hechos participantes de Cristo. Hebreos 3:14. Somos hechos participantes de Cristo. O en otras palabras, vamos a participar de la salvación que Cristo ha logrado. Hay condición. Con tal, aquí está, que retengamos firme, ¿hasta cuándo? Hasta el fin nuestra confianza que un día pusimos en Cristo como nuestro Salvador. Entonces, ¿qué deben hacer los pecadores para que el Salvador Jesucristo los salve? Deben arrepentirse, dejar sus malos caminos, separarse de toda cosa mala. Deben creer con el corazón en el Salvador Jesucristo y deben seguir fielmente a Cristo hasta el fin de su vida. Entonces, cuando una persona se arrepiente, deja sus malos caminos, cree con el corazón en el Salvador Jesucristo y lo sigue fielmente todos los días hasta el fin, ese va a ser salvado por el Salvador Jesucristo. En Apocalipsis 2:10 leemos. Apocalipsis 2:10. Dice la palabra de Dios. Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Escuchen. Sé fiel hasta cuándo, hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Tú serás salvo. Así pues, ¿quién era y es el que entró triunfante ayer en Jerusalén? Él era y es el profeta verdadero de Dios. El profeta por medio del que Dios nos ha hablado en estos postreros días. Él era y es el Rey de reyes y el Señor de señores. El soberano de los reyes de la tierra. Él era y es el Salvador de los pecadores. Y para salvar a los pecadores, Él murió por ellos en la cruz. Resucitó de entre los muertos al tercer día. Y ahora está exaltado a la diestra de Dios, intercediendo por todos sus salvados que todavía están vivos en esta tierra, por ti y por mí. Hermanos, finalmente voy a leer las estrofas de un himno. El himno tiene una pregunta: ¿quieres ser salvo? Escuchen las letras de este himno. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Y el coro de este bello himno dice: hay poder
Sí, sin igual poder. En Jesús, quien murió, hay poder. Sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Te hago la pregunta, ¿quieres ser salvo? Que el profeta de Dios, Jesús de Nazaret, sea el profeta a quien tú creas todas sus enseñanzas. Que Él sea que el Rey de Reyes y Señor de Señores sea el soberano y el Rey que gobierne tu vida totalmente. Y que el Salvador Jesucristo sea tu Salvador personal eternamente, porque te arrepientes, porque crees en Él y porque lo sigues fielmente todos los días de tu vida hasta el fin. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey soberano, que vino a este mundo para que nosotros seamos libres de la esclavitud del pecado. Vamos a cantar este himno, hermanos, el número 266. Jesús es mi Rey soberano. Pido a la congregación se ponga de pie. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su honor. Es Rey y me dejo al hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a salvar de la historia. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Jesús es mi amigo allegado, y en sombra soy luz siempre dado, paciente y humilde a mi lado, y ayuda y socorro me da. Por eso constante lo sigo, porque eres mi Rey y mi amigo. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera llorarte por tanta bondad para mí, me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, y aviso lo que vale en vida, pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Señor y buen Padre Celestial, te damos gracias por Jesús, que ayer entró triunfante en Jerusalén, y Él era y es el profeta verdadero tuyo, a través del cual nos ha hablado en estos últimos tiempos. Te damos gracias porque el Jesús que entró triunfante ayer en Jerusalén, oh Padre Celestial, es el Rey de Reyes, el soberano de los reyes de la tierra
y el soberano y rey de cada uno de nosotros. Y te damos gracias porque el Jesús que ayer entró triunfante en Jerusalén es el Salvador del mundo. Oh Padre Celestial, que tu Espíritu Santo tome este mensaje y promueva convicción de pecados para que los pecadores se arrepientan, dejen sus malos caminos, crean con todo su corazón en Cristo y sigan fielmente a Cristo con firmeza hasta el fin. Para que de esta manera tales personas sean salvadas eternamente por el Salvador poderoso, Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar nuestro coro lema: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Cantemos, hermanos, con mucho gozo esta alabanza. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Invoqué tu nombre, eres digno, que sea alabado por la eternidad. Invoqué tu nombre, eres digno, que sea alabado por la eternidad. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Invoqué tu nombre, eres digno, que sea alabado por la eternidad. Invoqué tu nombre, eres digno, que sea alabado por la eternidad. Y la iglesia del Dios viviente que dice, Amén. y que más, glorias eternas a Dios. Amén. Amén. Queremos dar muchas gracias a todos nuestros amigos y a nuestros hermanos que nos han seguido en esta transmisión en vivo. Queremos invitarles para el día miércoles el culto de estudio bíblico en el horario de 7 de la noche por esta misma vía, y también el día viernes que vamos a tener el culto del sermón de las 7 palabras a las 10 de la mañana por esta misma vía de Facebook, y el próximo domingo nos volvemos a encontrar en el mismo horario, 10 minutos para las 11. Dios les bendiga.